Adelante. Buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Nicolás Escudero. Eh, Soy docente en la Facultad de Salud, de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis. Contento, un placer compartir esta tarde con ustedes. Me ha tocado coordinar con placer, con gusto, el módulo 3 referido a esta diplomatura internacional de Psicología, Liberación y Pensamiento Nuestro Americano, desafíos y experiencias desde los territorios. Una propuesta que hemos podido organizar entre la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de San Luis y la Red de Psicología, Liberación y Pensamiento Nuestro Americano, Pero a la considerando cual que están llevamos invitados 3 semanas. a sumarse a formar parte de esta red. Así que la idea de hoy es dar inicio al módulo 3, que tendrá como contenido las formas alternativas del sanar y los cuidados colectivos, el lugar del territorio en la salud, salud comunitaria, la dimensión colectiva de la salud. Está organizado en dos encuentros. Y quienes compartirán sus presentaciones, sus recorridos, serán el doctor Ignacio Muñoz Cristi de Chile, el doctor Bruno Enning de Buenos Aires, Argentina, Shaila Ruiz Soto de Guadalajara, México, el magíster Carlos Ricón de Colombia, quien les habla, Nicolás Escudero, doctor Evangelio Muñoz Cardoso de Cochabamba, Bolivia, y Matilde Ortuño Vilchis de México. Bueno, los temas que abordaremos hoy serán las comunidades ancestrales y la construcción del territorio, el lugar de la armonización, la unidad cuerpo y comunidad, territorio como resistencia al paradigma de la modernidad, eh, en unos minutos empezará Carlos Rincón. También otro de los contenidos tendrá que ver con el modelo médico hegemónico y la alternativa de la salud colectiva, a cargo de Bruno Enning. También afectaciones capitalistas, patriarcales en la salud, aportaciones desde las cosmovisiones originarias para recuperar la salud, quien lo compartirá Shaila Ruiz Soto, de México, y salud psicológica y emocional en las culturas indígenas, a cargo de Evangelio Muñoz. Bueno, como verán, somos varios, así que este, un gusto compartir este módulo, así que daremos inicio a, a Carlos, a la presentación de Carlos. Eh, bueno, cuando quieras, Carlos. Gracias, Nico. Compañeros, compañeras, un abrazo fraterno, un abrazo grande desde Colombia. Y bueno, nos sumamos a esta cátedra nuestra americana en este módulo que resulta poderoso para poder explicar los avances que desde ese rincón de la armonía, de la salud, de la sanación, de la curación, podemos reflexionar. Y para ello, pues, qué bueno poder irnos un poco a nuestra historia y ubicar o tratar de hacerlo, esas coordenadas que nos permiten esa diferencia y ese aporte que desde estos territorios podemos hacer. Entonces, voy a compartir aquí. Me dicen, por favor, cuando creo que ya se está compartiendo. Me dicen, por favor. Sí, ya. Bien, Verano. sé por qué siempre tenía un problema aquí. Mm, Listo. Bien, voy a tratar de avanzar en estos primeros minutos en unas reflexiones que nos permiten situar el tema de la importancia del territorio y la construcción de la salud.
Y para ello, pues haré referencia a 15.000 años de historia. Cuando le pregunto al chat GPT qué pasa en 15.000 años, entonces aparecen unas respuestas que resultan, algunas de ellas conmovedoras, otras resultan interesantes en tanto la imaginación se nos va, y otras enigmáticas. Por ejemplo, dice que la evolución humana implica un homo futuros y que nos dividiremos en subespecies por adaptación a distintos entornos, entre ellos los entornos que tienen que ver más allá de nuestra Tierra, y allí ya empiezan elementos interesantes a conjugarse. Igualmente ahora cyborgs, porque vamos a integrar la IA con las biomejoras, y en esa medida esa concepción del cuerpo biológico empieza a entrar, imagínense ustedes, en entredicho. Habrá unas formas de comunicación que tienen que ver con la telepatía digital, nos dice la inteligencia artificial. Y esto pues por los avances en la neurotecnología. Un gobierno planetario, una federación unificada o colonias independientes en otros planetas, nuevas clases sociales basadas en el acceso a la tecnología, pero también, y ojo con este concepto que es interesante, en la longevidad. Realidades simuladas, viviremos en universos virtuales personalizados, habrá un revertimiento del cambio climático, devolveremos la vida a animales extintos con ingeniería genética, el arte será un arte efímero, obras que duran tan solo unos segundos, y en términos de la salud, se curará, ojo, comillas, con este concepto, el envejecimiento. Seremos eternamente jóvenes. O tendremos que optar por la muerte debido al aburrimiento, y el resfriado será una, eh, un mito de esas enfermedades que ya no volverán a aparecer. Sin embargo, la invitación es a que no pensemos en esos 15.000 años hacia adelante, sino que nos pensemos en estos 15.000 años nuestros, en estos 15.000 años en los que en este territorio se han venido construyendo comunidades, saberes, estructuras de pensamiento, estructuras míticas, pero que en ocasiones no podemos ver o se nos nula la mirada debido a que otros discursos no lo permiten. Por ejemplo, cuando nos hablan de una prehistoria y nos ubican y nos señalan como queriendo decir que nuestra historia es una historia menor, o cuando se refieren a los salvajes americanos, intentando con ello tomar distancia de una altura intelectual seguramente más importante, o cuando nos ven de manera exótica y nuestra vida es algo frugal, ¿cierto? O en las ciencias sociales y humanas se nos plantea como objetos de estudio. Pero fíjense que aparecen voces, está allí en el número 2, la voz de una lideresa centroamericana que dice: nosotros no somos mitos del pasado ni del presente, sino que somos pueblos activos. Mientras que haya un indio vivo en cualquier rincón de América y del mundo, hay un brillo de esperanza y un pensamiento original. Y esto, fíjense que se contrapone a esta mirada anterior que estaba presentando. Sin embargo, para que haya ese presente que nos plantea esta compañera, es necesario mirar esos otros 15.000 años en donde existieron los pueblos cazadores-recolectores, que desarrollaron sistemas complejos de relación con su entorno y que hicieron del territorio no solamente ese espacio físico por el cual deambular, sino entramados también importantes, amplios, grandes, de culturas, de vida espiritual, y para efectos de lo que nos tiene hoy en esta reflexión, de ese proceso medicinal de curación y armonía. Por lo tanto, nos encontramos con una primera idea que resulta muy importante, y es que hay una concepción de esa relación salud-enfermedad que se sale de esa lógica binaria, porque implica entonces un fenómeno más amplio, el de la curación, y está ligado a eso que empieza a ser fundamental: la tierra, los ciclos naturales y esos seres que son no humanos. Y para poder dar cuenta de esos ecos históricos,
pues qué mejor que irnos a las representaciones artísticas de muchos de los que en su momento quisieron dejar plasmado esa rica vida, no solamente social, sino ese relacionamiento con con esas otras dimensiones. Y he querido poner aquí en esta filmina esas producciones que desde diferentes lugares de nuestra América nos hablan de esa riqueza, de esos 15.000 años que incluso resultan ser un conteo un poco conservador, si se quiere, porque son para otros investigadores e investigadoras casi 20.000 años. Entonces nos encontramos con Ecuador, Venezuela, Colombia, Chile, en esos ecos que no solamente están puestos en función de la producción artística, sino también en otros relacionamientos que hacen parte, por ejemplo, de la armonización tanto de los territorios como de las comunidades, de las prácticas culturales, de los cantos. Y entonces tenemos que dar cuenta de una serie de elementos. En este caso, planteo 7 categorías para que miremos todo lo que ha sido una serie de producción, eh, no solamente a nivel de lo pictográfico, sino también, por ejemplo, la economía, en donde había un gran ejercicio de caza de megafauna, por ejemplo, de recolección de frutos, de raíces, de moluscos, pero también una producción de herramientas líticas. ¿Para qué? Y aparece otro elemento importante, para el intercambio con otros colectivos, porque la vida social era una vida social que se estructuraba a partir de bandas, digámoslo así, de nómadas y seminómadas, que podían estar constituidas por 20 o hasta 150 individuos y que migraban, por supuesto, ese nomadismo implica una migración, pero aquí hay un elemento que aparece que resulta muy importante para la reflexión, no solamente por los recursos, no solamente por el acceso a la alimentación, sino también por el cuidado de los productos, porque es necesario compartirlos, porque hay una rica vida social que implica la celebración y la ritualidad. En términos tecnológicos, pues aparecen muchas de las producciones les permiten su casa y su recolección. Por ejemplo, las puntas Clovis y las puntas de cola de pescado o el uso de maderas y vegetales para hacer utensilios. Ojo, todavía no cerámicos, porque eso implica la dificultad para poder cargar. Entonces hablamos de otro tipo de utensilios. Una vida estructurada en relaciones igualitarias, no hay una jerarquía compleja, y algo interesante, y es que no hay una marcada división sexual del trabajo, es decir, que esa idea según la cual los hombres se iban a casar y las mujeres se quedaban en la cueva, no es una idea que explique esa dinámica social de los grupos cazadores-recolectores. Hay una red de intercambio grupal e intergrupal importante. Desde otros lados, pues tenemos esta parte de la adaptación ambiental, el arte simbólico, el arte y la simbología y los rituales. Pero, ¿esto a dónde nos lleva? Quisiera plantear acá esta construcción de Carlos, 4 minutitos. listo, la construcción de conocimiento, que son complejos conocimientos sobre la naturaleza y su diversidad, que pasan de generación en generación y que hacen parte de procesos de acuciosa observación y sistematización, es decir, la diversidad que se encuentra en estos grupos permiten entonces que se hagan ejercicios ricos que se socializan a partir de prácticas y ritualizaciones. Nos encontramos con que esta vida social y esta dinámica relacional no se da en la naturaleza, sino con la naturaleza. Es decir, que hay un soporte fundamental del territorio y el grupo humano implica una relación recíproca con esa estructura territorial. Es decir, que se constituyen recíprocamente, se construyen recíprocamente para que haya esa variedad que es genética, que es cognitiva, y aquí aparece otro elemento fundamental, que es lo lingüístico. Y esa novedad, eso que se va encontrando constantemente, empieza a ser nombrado y cantado, es decir, que la voz, que la palabra y que el canto hace parte de ese todo natural que se está construyendo. Que si me lo permiten, hablaríamos de un uno sagrado, de ese que soy
yo colectivo, yo naturaleza, yo otros seres y yo lingüística. Yo eso que puedo nombrar. La casa entonces es el territorio en donde encuentro desafíos y dificultades, pero que esas dificultades ya han sido atravesadas por otros grupos, ya han sido enfrentadas por otros colectivos. Y eso implica que si bien hay desafíos y dificultades, ya tengo un conocimiento anterior. Esto nos permite encontrar la relación entre ese tiempo circular que caracteriza la dinámica de la armonía con esa posibilidad de saber que lo que vamos a vivir ya lo vivimos, es decir, el futuro está atrás. Con esta construcción de lo territorial, terminaría diciendo que el territorio entonces es un cuerpo extendido, es donde se da la salud, es donde se da la armonía, en donde hay una cosmovisión que permite entender una geografía también en donde se viven los procesos de sanación, de curación, de armonización, sitios como cuevas, como manantiales, como estos cerros en donde aparecen estos pictogramas, en donde la caza y la recolección tienen una connotación también sagrada porque implica un conocimiento adquirido de plantas y animales que pueden ser cazados o que pueden ser recolectados y que implican el intercambio, la armonía o simplemente no utilizarlos para la vida cotidiana, lo cual implica también una ritualización de esos ejercicios de caza y recolección. Y algo interesante, la enfermedad o la desarmonía como una ruptura de ese equilibrio por una natural transgresión que puede ser en este caso ecológica, por ejemplo, cazar sin permiso o generar un conflicto social y que no se subsane en términos de estas ritualizaciones. Curar es entonces armonizar ese uno sagrado, esa vida, ese territorio y esa comunidad. Por lo tanto, si el territorio es el sustento, es porque hay armonía con él. Sin embargo, entendiendo el territorio como un organismo vivo también, ese territorio es caprichoso y a veces se desarmoniza. Y por eso la importancia de toda esta estructura ritual, de las ofrendas, de la posibilidad de cantar, pero también de bailar y de, sobre todo, ser generosos en la relación. Algunos datos curiosos, simplemente para terminar con esto, con este aspecto de estos 15.000 años que se le aportan a los temas de salud, armonía y eh, bienestar. Los 50% de los productos farmacéuticos pues son resultado del conocimiento ancestral. Estos superalimentos que hoy aparecen en el mercado y que hablan de la proteína y el uso fundamental para efectos de las comunidades, pues eran ya conocidos por las sociedades ancestrales, por ejemplo, la espirulina, hay bastante literatura alrededor del tema, el uso del yacón, por ejemplo, del quinoa, del amaranto, tecnologías interesantes como, por ejemplo, unas jeringas que se han encontrado que se hacen de huesos de pájaros y de vejigas de animales, protectores solares, perdón, que se hacen con aceites de plantas y también con tinta, como la jagua, por ejemplo, utilizado en el Pacífico, gafas de sol que se hacían con huesos y con algunos vegetales. Y posterior a ello, ya en tiempos más de lo neolítico, si se quiere, la polinización artificial, una vez empieza eh, en las prácticas de la agricultura. Entonces, con esto quisiera dejar planteadas las bases para lo que posteriormente los compañeros y las compañeras ya en un aporte mucho más particular de los procesos de salud nos van a aportar. Bueno, muchas gracias, Carlos. Interesante poder recuperar esto de lo sagrado, sobre todo aquellos que hemos tenido la experiencia de vinculado, ¿no? A una sola religión, ¿no? O poder ampliarlo a eso, ¿no? A los territorios. Em, Disculpa porque no pude hacer una semblanza de Carlos, lo voy a hacer ahora. Bueno, él es psicólogo,
desde el año 1993, especialista en acompañamiento psicosocial en contexto de conflicto armado, magíster en investigación interdisciplinaria, magíster en psicoanálisis y cultura, y doctorando en conocimiento y cultura en América Latina. Ha trabajado durante 30 años en comunidades rurales y urbanas colombianas, especialmente en temas relacionados con el fortalecimiento organizativo, postconflicto y acompañamiento psicosocial. Actualmente profesor de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales en la Universidad Cooperativa de Colombia. Así que bueno, nuevamente gracias Carlos. Y ahora continuamos con la presentación del colega de acá de Argentina, Bruno Enin. Él es docente, investigador, es doctor en salud mental comunitaria por la Universidad Nacional de Lanús, Argentina, magíster en sociología de la cultura y análisis cultural por la Universidad Nacional de San Martín. Es trabajador de la salud mental. Bueno, Bruno, cuando quieras, podemos escucharte. Perfecto, Nicolás. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, por la invitación. Es un placer para mí compartir este espacio con todos. Quiero decir antes de empezar formalmente que el desarrollo completo de la temática que voy a desplegar en la exposición de hoy se halla en un libro de mi autoría a raíz de una investigación que hice durante algunos años. Y es un libro que publiqué el año pasado y al cual pueden acceder de manera virtual y gratuita para leer en línea en la página web de la editorial. Lo voy a estar compartiendo al libro eh, por el chat del Zoom. Eh, Nosotros a lo largo de la historia lo que tenemos es que se vienen desplegando en el ámbito de la salud distintos enfoques, ¿no? Eh, no obstante, existen a grandes rasgos dos paradigmas que intervienen, estructuran y modelan el campo de la salud. Y es imposible no hacer un recorte para poder decir algo siquiera sobre algún asunto. Y esto sucede también con el campo de la salud, que el posicionamiento del cual yo parto consiste en un recorte, o sea que no hay modelos universales. Pero sí vamos a ver que hay dos paradigmas. Por un lado tenemos la salud pública tecnocrática y por otro lado tenemos el paradigma de la salud colectiva, más conocida con este nombre en Brasil y que en el resto de América Latina se la denomina como medicina social latinoamericana. La salud pública tecnocrática se presenta como el modelo hegemónico y dominante en Occidente para comprender e intervenir en salud en la mayoría de las sociedades capitalistas. Sus bases, la de la salud pública tecnocrática, se asientan en el empirismo de los siglos XVI y siglo XVII que vinculó la salud y la enfermedad con pruebas empíricas a través de la observación rigurosa y sistemática. Adoptó el racionalismo cartesiano, que propuso una división ontológica entre cuerpo y mente, y separó al sujeto del objeto de conocimiento. Esto llevó a concebir el cuerpo como una máquina y a la enfermedad como una falla anatómica o un funcionamiento defectuoso de mecanismos químicos o biológicos, fragmentando el cuerpo y deshumanizando el sufrimiento al centrarse en la dolencia en sí misma y no en la persona. Esta salud pública tecnocrática es hija del positivismo de Comte, Augusto Comte, que buscó aplicar el método de las ciencias naturales a los fenómenos sociales para su observación, explicación y predicción. El positivismo subyace a la noción de conocimiento, entendiéndolo como un reflejo puro de la realidad y fomenta el pensamiento lineal y la fragmentación, como vamos a ver un ratito más adelante. La medicina y la salud desde el siglo XVIII comenzaron a concebirse como problemas económicos ligadas a la necesidad de una utilización política de los cuerpos para garantizar una fuerza de trabajo adecuada. O sea, la salud se convirtió en una norma pública ligada a la productividad y la acumulación de las riquezas. En el marco del sistema capitalista, la salud pública tecnocrática opera como un instrumento de dominación y domesticación de los cuerpos para incrementar el rendimiento y la utilidad. Las instituciones como el hospital, la escuela, el manicomio, la cárcel y la fábrica, consolidadas entre los siglos XVII y XIX, actuaron como instituciones disciplinarias para fabricar cuerpos dóciles y productivos, ejerciendo control y vigilancia,
bien nos enseñó Michel Foucault. A partir del siglo XX y con el neoliberalismo se intensificó la transformación de cuerpo, salud y enfermedad en mercancías, con un énfasis en la gestión individual de riesgos y una privatización de las contradicciones estructurales del capitalismo, invisibilizando de esta manera los conflictos sociopolíticos. En la salud pública tecnocrática opera lo que el antropólogo Eduardo Menéndez denominó como modelo médico hegemónico, que es un constructo para referirse a la biomedicina. Esta última se constituyó en algunos países europeos a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, y en los países americanos, incluidos Estados Unidos, en la segunda mitad del siglo XIX. La biomedicina presenta ciertas características propias que se replican en el paradigma de la salud pública tecnocrática. Por ejemplo, opera mediante la reducción y la fragmentación. Reduce la salud a la enfermedad, a la prevención, al cuerpo biológico individual, a lo técnico, a lo operativo y también a lo funcional y a lo burocrático. Hay un concepto subyacente o implícito que opera de manera subrepticia cuando hablamos de salud, que es equipararla a una supuesta idea de normalidad, definida en función de un ideal que en realidad está impuesto por la cultura dominante, como ser productivo, ser funcional, ser adaptable. Y es de esta manera que lo diferente es considerado anormal o patológico, justificando la exclusión y el control social, ¿no? Otra de las características de este modelo médico hegemónico, que resuena a través del paradigma de la salud pública tecnocrática, es el individualismo propio de la sociedad capitalista, ¿no? La biomedicina y la salud pública tecnocrática se apropiaron del concepto de estilos de vida para reducirlo a comportamientos individuales y conductas de riesgo personales, excluyendo los contextos socioculturales y circunscribiendo la intervención médica al paciente individual. El modelo médico hegemónico es la expresión ideológica dominante de la salud pública tecnocrática, basada, como decía antes, en la biomedicina. Entonces, uno de los primeros atributos de la biomedicina es su biologismo, es reducir el sujeto meramente al cuerpo biológico. La historicidad es decir que se descontextualiza a grupos y sujetos. También decíamos antes el individualismo, el mercantilismo y la eficacia pragmática. Son características que vamos a encontrar alrededor del modelo médico hegemónico según los aportes de Eduardo Menéndez. También hay una relación asimétrica donde el especialista aparece como un único poseedor del saber, imponiendo un papel pasivo al paciente. El saber del usuario de salud es excluido. Hay un pensamiento lineal que opera, además de una causalidad reduccionista donde predomina la categoría de causa-efecto para explicar la enfermedad, ignorando la complejidad y la totalidad de los fenómenos sociales. Es decir, el modelo médico fragmenta la realidad y la reduce a partes aisladas. Reduce la salud Unos y la 5 minutos. vida a lo técnico, lo biológico, lo individual, lo operativo y lo funcional. Muchas gracias, Nicolás. En cambio, así como la salud se homologa a la productividad y la adaptación al sistema, tenemos del otro lado el paradigma de la salud colectiva, que va a ser un proyecto contrahegemónico que emergió en América Latina, especialmente en Brasil como respuesta crítica y movimiento social frente a la salud pública tecnocrática y el conocimiento oficial de la biomedicina. La salud colectiva nació en América Latina entre las décadas de 1960 y 1970 como un movimiento social de lucha contra las dictaduras en Brasil y contra la biomedicina. La idea es enfatizar que su análisis no se centra en la enfermedad o en el acto médico, sino en el contexto sociohistórico de los problemas de salud, convocando a la sociedad a la transformación de un sector dominado por la corporación médica. Aunque su formalización es reciente, sus raíces teóricas pueden rastrearse a finales del siglo XVII y principios del XVIII en Europa, donde se empezó a estudiar la salud en vinculación con la estructura social y las condiciones de vida.
La salud colectiva postula, en cambio, que las condiciones materiales de existencia, estos son ideológicas, sociales, políticas, económicas, culturales, determinan la distribución desigual de la salud enfermedad en los grupos humanos a nivel macro, esto es la sociedad, el modo de producción, a nivel particular, esto es los grupos y las clases sociales, y a nivel singular, la vida cotidiana. La salud colectiva se opone a la causalidad lineal, esto es entender según el pensamiento binario y dualista, causa-efecto, y se opone también a la reducción biologicista. Es así como una de sus categorías son los determinantes en salud, no en el sentido determinista, sino que se trata de una determinación dialéctica que permite la posibilidad de acción y autonomía relativa de los sujetos. Busca restituir la totalidad social frente a la fragmentación que impera con el modelo médico hegemónico. Se trata de desarmar la naturalización de la vida social y concebir la salud como un proceso atravesado por múltiples dimensiones. Se trata de concebir a la salud como un derecho humano y como una lucha política, considerar a la salud como un derecho humano integral, es decir, el derecho a la educación, a la vivienda, al trabajo, a la alimentación, a la vida digna, e implica desafiar la estructura social opresiva del capitalismo, denunciando la injusticia, la desigualdad, la exclusión, la mercantilización de la vida. La salud, de este modo, es vista como un proceso tensional y de conflicto, una lucha por transformar las condiciones que limitan la vida. Se trata de buscar la humanización y la emancipación, ¿sí? En una práctica muy burocratizada como es la que existe en el marco de la salud pública tecnocrática, la salud colectiva, en cambio, propicia, busca, postula la necesidad de reconocer la singularidad de los sujetos que consultan y la humanidad y la dignidad como valores principales de este paradigma. Se promueve la sensibilidad, la empatía, la solidaridad y las relaciones recíprocas de cuidado intersubjetivo para la superación de las desigualdades y la liberación de las personas. La idea es que, a diferencia del modelo médico hegemónico, la salud colectiva valora la dimensión subjetiva de las prácticas y vivencias de los sujetos, incluyendo los conocimientos producidos por las experiencias populares también, ¿no? No solo busca y retoma los saberes científicos, sino también los no académicos. Reconoce que el conocimiento es una construcción social vinculada a la intencionalidad y conducta humana, y la salud colectiva se presenta como un movimiento social, como campo científico y práctica política teórica. Para ir terminando, les diría que hay un carácter de transformación social y emancipación que se compromete la salud colectiva con este horizonte de transformación social, denunciando la desigualdad, la opresión y la injusticia propias del capitalismo. También, algo que está conectado a esta clase que estamos teniendo, es importante el derecho a la vida y el derecho al buen vivir. Concibe a la salud como un derecho humano que abarca también el derecho a la educación, a la vivienda, al trabajo, a la alimentación y a una vida digna. Para terminar, la salud colectiva se alinea con el concepto de buen vivir, que implica modos comunitarios de existencia y respeto por la madre tierra. Eh, en síntesis, Nicolás, para ir terminando, mientras que el modelo médico hegemónico es una expresión de la lógica capitalista que individualiza, fragmenta y normaliza la salud para el control y la productividad, la salud colectiva, en cambio, es un proyecto emancipatorio y contrahegemónico que busca la transformación social a través de la colectivización del saber y las prácticas, la horizontalidad en las relaciones, la denuncia de las opresiones y el fomento de la solidaridad y el cuidado recíproco, entendiendo la salud como un proceso vital y político determinado socialmente. Hasta ahí les quería compartir mi presentación, les agradezco muchísimo el espacio y les voy a estar pasando por el chat el- la página web donde pueden leer de manera online mi libro, que propone una articulación entre la educación popular y la salud colectiva. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Bruno. Gracias por tu presentación. Entendemos que
hoy más que nunca, ¿no? Por lo menos la salud acá en Argentina está totalmente siendo atacada, ¿no? No solamente las perspectivas colectivas, comunitarias, que es lo primero que se está atacando, sino entender la salud como un derecho, ¿no? Entonces, es gravísimo lo que estamos viviendo y lo denunciamos profundamente. Bueno, Bruno, muchas gracias. Ahora continuaremos con Shaila Ruiz Soto, colega de Guadalajara, de México. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad de Guadalajara, maestra en Gestión y Políticas de Educación Superior por la Universidad de Guadalajara y doctora en Desarrollo Humano. Es profesora de tiempo completo en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, actualmente integrante del cuerpo académico Derechos Humanos, Políticas Públicas y Cultura, y de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, colaboradora de la Unidad para la Igualdad de la Universidad de Guadalajara. También se desarrolla como psicóloga clínica con perspectiva feminista e informada en trauma. Así que, bueno, eh, bienvenida Shaila. Cuando quieras, Hola. puedes empezar. Bien, ¿me puedes dar acceso para compartir la pantalla, porfa? O no sé quién tenga los accesos en este momento. Listo, muy bien. Muchas gracias. Me dicen cuando si se ve también completa. Sí, Se Sí, ve vale. perfecto. se ve. Bueno, pues qué gusto que estemos aquí compartiendo estas reflexiones. Yo no les voy a de dar explicaciones ni tengo respuestas, tengo más preguntas, más bien, pero sí traigo unos elementos para la reflexión. Hace unos meses, cuando se estaba planeando esta diplomatura, al explorar qué temas íbamos a plantear, Enrique tuvo a bien preguntar qué nos preocupa, ¿no? A mí se terminó la reunión y dije, ¿qué me preocupa? Y dije, la salud me preocupa, ¿no? ¿Y por qué me preocupa la salud, no? Porque la veo como improbable en un sistema patriarcal capitalista, ¿no? Con una serie de elementos que complican, ¿no? Limitan la posibilidad de sentirnos, de estar bien, de sanar en muchas ocasiones. Y no me voy a meter ni me voy a detener mucho en la explicación de cada punto, ni son exhaustivos los elementos que pongo aquí, puesto que el impacto está en todas nuestras vidas, ¿no? O sea, atraviesa nuestras vidas de muchas maneras. Los compañeros ya dieron un ejemplo y creo que Bruno también, muchas de las anotaciones que hace enmarcan perfectamente en esto, ¿no? Estas visiones que limitan, ¿no? Nos limitan nos fragmentan y nos limitan, ¿no? A vernos ahí como un cuerpo, pero ahí como, que tampoco desde la lógica capitalista tampoco necesariamente lo queremos sano, ¿no? Porque ahí también hay lucro. Entonces, bueno, me voy a centrar. El impacto capitalista neoliberal, ¿no? De un sistema así, de una sociedad que es patriarcal, racista, colonialista, extractivista, se puede ver en la contaminación, el daño ambiental, en la comercialización de la alimentación. Y aquí nada más quiero remarcar un punto que a veces queda invisibilizado, que es la destrucción de las semillas, ¿no? ¿Por qué? Porque no nada más nos están despojando de nuestras semillas originarias, sino del código, ¿no? Del código nutrimental y del código de información que tenían esas semillas, ¿no? Esa posibilidad de acceso también a través de la semilla y la importancia de la semilla. Entonces, sin hablar, ¿no? De meternos en los agrotóxicos y todo lo que ya seguramente muchos de ustedes saben y viven. La medicalización, ¿no? Y el negocio de la enfermedad, porque no es de la salud, ¿no? Es de la enfermedad, de esta visión donde nada más se busca atenuar síntomas, pero igual se dañan otros órganos, se dañan otras partes. No importa el daño que hagan, esta visión, ¿no?
otra vez de fragmentación y de superficial, ¿no? De la salud. Entonces, la privatización de servicios de la salud, la desigualdad económica, precariedad laboral y barreras al acceso generan también una serie de desgaste psíquico, mental, físico en las personas, ¿no? En sus vidas, en sus relaciones. Y la salud mental, aunque ya hablamos, ¿no? Ya hablamos de depresión, de ansiedad, ¿no? Y en algunos contextos hasta de una serie de diagnósticos y de una forma a veces también desconectada, ¿no? O sea, como ya si el diagnóstico explicara, cuando el diagnóstico no explica, describe explica. Y tampoco podemos limitar a que el diagnóstico no resuelve y tampoco estamos viendo las implicaciones comunitarias, sociales, subjetivas que hay, ¿no? En esos procesos. Pero entonces la salud mental sigue de alguna manera invisibilizada, ¿no? O sea, yo uso salud mental no porque me guste ese término, sino como porque es el concepto que sirve de paraguas más amplio cuando estamos hablando de procesos psicológicos, cognitivos, emocionales, ¿no? Y la individualización del malestar y autocuidado mercantilizado. Entonces, como decía Bruno, bueno, la salud no se trata como derecho, no es una mercancía, más bien. Entonces, el capitalismo crea condiciones de vida que enferman y luego convierte la salud en privilegios, ¿no? En privilegio. Entonces, esto ya nos marca bases distintas, ¿no? Para acceder, para tener salud, sostener la salud o no tener la salud, ¿no? Entonces, también voy a hablar de estos elementos breves, de impactos desde el patriarcado particulares en los cuerpos de las mujeres o en la vida de las mujeres. La normalización de la opresión y las violencias genera sí o sí una imposibilidad de una serie de barreras para que las mujeres puedan vivir en plenitud, en salud, en expansión, ¿no? Pues, como correspondería. La socialización de género, que tiene ahí un elemento, un pilar del ser para otros, cuidar a otros y no ser para sí mismas, también despoja a las mujeres de la posibilidad, ¿no? De inicio, de reconocerse como el primer territorio a cuidar, ¿no? Su cuerpo, nuestro cuerpo, que es para todos, ¿no? Esto es para todos, todas, todes, o sea, es el primer territorio a cuidar. Pero cuando hay encima de esta socialización, aún se complica más el acceso, ¿no? a, a reconocernos fuera de la mirada patriarcal, ¿no? Y es por eso que también los estereotipos de belleza tienen tanto, ¿no? El bombardeo presiona tanto a todas las personas y como el estereotipo de belleza también ahí es un área, como en muchos temas, donde el patriarcado y el capitalismo están haciendo una mancuerna perfecta, ¿no? Para enfermar, ¿no? O para confundir, o sea, para distraernos muchas veces también, ¿no? Entonces, la patologización de procesos naturales como la menstruación y como la menopausia, que quizá no deberíamos de llamarle así, pero también es un tema de salud. La invisibilización médica y o sobremedicalización, que aquí parece que estoy siendo contradictoria, pero no, porque sabemos que hay muchas enfermedades que no son ni han sido estudiadas en cómo se presentan en los cuerpos de las mujeres, pero en las investigaciones donde no importa el daño, sí se usan cuerpos de mujeres, ¿no? Entonces, es ahí, por eso lo pongo ahí. Y también porque hay una sobremedicalización de cierta sintomatología cuando la presentan las mujeres, a diferencia de cuando la presentan los hombres. Y estoy hablando de temas comunes como en depresión y ansiedad. O sea, los datos son contundentes, ¿no? De que hay una sobremedicalización cuando las mujeres son las que presentan esos síntomas y se busca más que funcionen, ¿no? Que se puedan adaptar en lugar de buscar realmente qué está generando y qué es lo que no está funcionando desde una mirada más amplia. Y muchas veces desde esas miradas no se está reconociendo todo el contexto en el que viven las mujeres. Estigmatización de la expresión emocional de las mujeres y pues también, ¿no? O sea, que la mayoría vivimos resistiendo, lo cual genera una particularidad y ya no se diga en territorios, ¿no? Donde se está em, donde es aún más, ¿no? O sea, territorios en guerra, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se vive todo esto en el cuerpo? ¿No? O sea, cómo esto que estamos diciendo
o estoy nombrando simplemente como elementos que estoy poniendo ahí, ¿cómo lo vive el cuerpo, no? O sea, ¿cómo va a vivir el cuerpo en un estado que está haciendo, en un territorio, ¿no? Que está queriendo ser eliminado. O sea, ¿cómo puede vivir la salud, la plenitud de una mujer en Palestina, ¿no? Entonces las pongo y las nombro porque aquí estamos, ¿no? O sea, y no podemos dejar de hablar de eso, que también nos impacta, aunque no estemos ahí. Entonces, lo que quiero recuperar es algunos elementos. Obviamente no me estoy basando en ninguna cosmovisión, ni en ningún pueblo, ni en ninguna nación en específica, sino en elementos que tanto escuchándoles a las compas que han pasado como de mi propia experiencia he ido recuperando, ¿no? Entonces, ¿qué podemos, o sea, nos aportan muchísimo los pueblos originarios, pero qué elementos recupero desde estas cosmovisiones, ¿no? Pues que hay un ser y hacer en comunidad, a diferencia de lo que a veces nos pasa en las ciudades, ¿no? Que en la ciudad estamos más en la desconexión, como compartimentados, en la distancia, en la desconfianza, ay, ¿no? O sea, como que eso es algo que propicia, no lo dije, pero es este sistema en el que vivimos con las características que ya dije y que ya nombraron los compañeros que estuvieron antes que yo, genera una desconexión al interior de nosotras, de todas las personas, y también con el exterior, ¿no? O sea, hay como una desconexión con el propio ser y con todo lo que nos interrelacionamos, que los pueblos originarios sí tienen bien claro, ¿no? Comprenden que hay una interdependencia y que hay que tener una reciprocidad, ¿no? O sea, que no estás solo, no estás solo en el vacío social y que tu yo y que tu ser y tu hacer, ¿no? Está tejiendo algo mucho más amplio. Entonces, la armonía con la naturaleza también de que no se toma más de lo que se necesita y que siempre se regresa, ¿no? Que hay que regresar, o sea, regresar como en el sentido de agradecer, ¿no? Si estamos tomando cosas de la tierra, de otros seres, etcétera. Entonces, sumé aquí reconexión escuchando a Elena la clase pasada, la sesión pasada, pero realmente, o sea, y lo puse junto, ¿no? Como sé que ella marcaba una diferencia entre sanación y reconexión, yo lo puse acá porque sé que en algunas cosmovisiones usan sanación. Entonces, sanación, reconexión, equilibrio, pero acá la salud se ve entonces como un equilibrio y la enfermedad sería un desequilibrio. Y puede ser personal, ¿no? De algún cuerpo, ya sea físico o sutil de la persona, pero también, ¿no? A lo mejor que se olvidó de su comunidad, que se olvidó de su ancestralidad, que se olvidó de sus raíces, ¿no? Y entonces se perdió y parte de la enfermedad es no reconocerse o no conocerse, no recordarse, ¿sí? Entonces, esto conecta con que, Shaila, 3 minutos. gracias, que todas tienen una dimensión espiritual fuerte, ¿no? Y no estoy hablando de religiosidad, ¿no? O sea, una dimensión espiritual trascendental. También se propone como en la mayoría hay un orden, ¿no? O sea, una búsqueda del orden, de mantener todo en claridad, de ofrendar, de hacer pagos, de pedir permiso, ¿no? O sea, como que esto te genera otra forma de entenderte, porque no es como yo y mi ley y lo que yo quiera y lo que sea bueno solamente para mí, ¿no? O sea, hay otro entendimiento. Entonces puse aquí, somos tierra, cosmos, ¿no? Es algo mucho más amplio incluso que solamente nosotros o yo en lo individual, sino es la colectividad, pero también en la tierra y también más allá, ¿no? Toda una visión del cosmos. Hay una claridad en preservar y no destruir, y obviamente en el buen vivir que no me detengo. Y retomo las palabras de la nana Macuna Magüe, Maya, habla de caminar la palabra, ¿no? De tener autenticidad, congruencia y esta alineación, ¿no? Entre nuestro sentir, actuar y pensar. Entonces, leo por último, ¿no? Las palabras de Lorena Cabnal, que dice, sanarnos es un acto personal y político y aporta a tejer la red de la vida. Es sobre estos cuerpos donde habitan todos los efectos de estos sistemas de opresión, pero también en estos cuerpos donde radica la energía vital para emanciparnos.
Nosotras decimos sanando tú, sano yo y sanando yo, sanas tú. Entonces, el territorio cuerpo-tierra no se puede separar, ¿no? No se puede tampoco entender separado. Entonces, les voy a pedir que para quien le vaya bien, en este último minutito que queda de presentación, pero después vamos a pasar a las preguntas. Bueno, primero a la presentación de Evangelio y luego ya las preguntas y reflexión. Que quien pueda se tome como un segundo, 5 micras de segundo, en sentir cómo se siente su cuerpo ahora, ¿no? Si hay tensión, si hay cansancio, si hay algo. Y quien pueda y tenga posibilidad, más bien también tenga disponibilidad, pues voy a leer esto, ¿no? Pero me gustaría que simplemente lo escuchen. Entonces, esta es una cita de una Ajkij que es la Nana Sasil Ik, y ella nos habla de que la salud consiste en equilibrar nuestro sentir y nuestro pensamiento con la forma de existir y transitar esta experiencia, siendo conscientes de que tenemos un cuerpo que lleva a cabo procesos de una ingeniería e inteligencia que ni nos cuestionamos, y opera sincronizado a ritmos que pocas veces observamos. Una inteligencia que administra, clasifica, reparte, desintegra, desecha, decide, respira, informa, absorbe, procesa, transforma y encapsula mientras expresa sus necesidades. Todo en función de permitirnos habitar en un mundo que al mismo tiempo nos provee de todos los nutrientes, vitaminas y minerales, que es lo único que esta mágica máquina necesita para operar y realmente es gratis. Para mí la salud es respetar esa inteligencia sagrada y actuar en función de atesorar su bienestar con tanto fervor como ella lo hace por nosotros. Nana Sasilik, y con esto cierro y les agradezco muchísimo. Bueno, muchas gracias, Shaila. Hermosa tu presentación y sigo repensando en cómo todavía los cuidados recaen sobre las mujeres y cómo nos cuesta a los varones asumirnos como cuidadores incluso de nuestra propia salud, ¿no? Em, bueno, preguntas nos dejó Shaila, que seguramente estaría genial que puedan retomarlo en los grupos, en las salas. Bueno, hoy pasamos a la última presentación a cargo de Evangelio Muñoz Cardoso. Él es psicólogo y educador boliviano, magíster en educación intercultural bilingüe de la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba, magíster en formación docente e innovación educativa de la Universidad Virtual de Barcelona, España, docente por más de 10 años en formación de maestros para el Sistema Educativo Regular de Bolivia. Fue director académico nacional de la Universidad Pedagógica, Universidad de Posgrado para Maestros. Trabajó en investigación y formación con distintos pueblos de Bolivia: quechua, uruchipaya, chiquitano, mojeño y afro-boliviano. Actualmente es docente de las carreras de Antropología y Psicología, docente investigador del Instituto de Investigaciones Juan Araoz Úzqueda, de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Bueno, Evangelio, ¿estás por ahí? Hola Nicolás, estoy acá. Nico, ¿me puedes ayudar con pasar las presentaciones, por favor? Sí, sí. Entonces, adelante, yo prosigo con la exposición, pero dale. Bueno, vos me vas diciendo cuando lo pasamos. Ok. Bueno, muy buenas noches. Qué gusto compartir con ustedes esta exposición y retomaré muchísimas ideas de los compañeros y de Shaila sobre la salud psicológica en el mundo indígena. Y en este caso expondré desde la cosmovisión andina. No sé si puedes pasar, Nico. Un segundo que tengo problemas para compartir. Ah, sí. Un segundo. Adelante, adelante.
Ahí estamos. ¿Lo ven? No, no se ve. Aún no. Ya la Ya. vemos. Ahora Ahí sí. está. Ahora sí. Bien. Ok. Bueno, entonces siguiente, por favor. Ahí está. Ahora sí. En la reflexión, en la investigación de la salud, en la perspectiva indígena, yo considero que hay que echarle mano de una mirada interdisciplinar. Y en este caso, yo agarro de la mano de dos ciencias para que se pueda trabajar la salud psicológica. Por un lado, de la psicología, porque es nuestro campo de estudio, y por otro lado, de la antropología. Entonces, para mí, una primera premisa para la indagación de la salud psicológica en las comunidades indígenas es un abordaje interdisciplinar, ¿no? Todavía no, por favor, antes. Por otro lado, es otro desafío de comprender la salud indígena más allá de lo puramente racional. La ciencia moderna ha endiosado la razón y la posibilidad de demostración de los conocimientos. Y en el mundo indígena eso no es suficiente. La vida, el mundo se entiende también desde lo espiritual, desde las cosmovisiones propias. Por tanto, coincido aquí con el antropólogo Marvin Harris, que plantea la necesidad de estudiar las culturas desde sus propias lógicas y desde adentro. Creo que el hecho de entender desde sus propias lógicas las prácticas de salud nos permite comprender mejor todo, todo lo que concierne el círculo de conservar la salud, ¿no? Desde una perspectiva étnica. Desde la perspectiva de los propios pueblos, esto sería desde sus propios saberes. Yo soy quechua y en el mundo quechua se dice yachay al saber, yachay. Y yachaj es el que sabe, el que conoce, el sabio. Entonces, creo que esto es un poco el abordaje metodológico con el que deberíamos acercarnos al estudio y la comprensión de la salud psicológica y emocional en el mundo indígena. Siguiente, por favor. Ahora sí, ¿cómo se entiende el mundo indígena andino para comprender sus prácticas de salud? Digo yo, el lugar del ser humano en el ecosistema indígena. Es decir, el ser humano es uno más de los seres que habitan en este mundo. Y en este gráfico bien icónico está representado el mundo andino, ¿no? A la llegada de los europeos, el mundo andino se entendía así, así como una totalidad, una integralidad, y se conocía como el Pacha. El Pacha es este mundo, es el mundo, es la historia, es el espacio del hábitat, el Pacha, ¿ya? Y cuando llegan los europeos, tratan de entender el mundo andino también desde su propia cosmovisión. Entonces, hay como un trasplante de su visión para entender el mundo indígena. Y entonces dividen este mundo indígena en tres. El Hanaj Pacha, que sería el mundo de arriba, en el que están los seres, ahí están las estrellas, el sol, la luna, el rayo, muy importante el rayo en el mundo andino, porque es dador de energía y sabiduría. Entonces, al mundo de arriba lo llaman Hanaj Pacha, que quiere decir el cielo, el mundo de arriba, ¿ya? El mundo de aquí en el que conviven las personas, los animales, las plantas y los apus, los espíritus tutelares que pueden habitar en los cerros, en los ríos, etcétera. A este mundo se lo llama Caipacha. Cai es en quechua esto, este, y Pacha es mundo, este mundo. Entonces el mundo de aquí es compartido por estos otros seres. Y llaman al mundo de abajo Ukupacha. Ukupacha. Uku quiere decir adentro, dentro de la tierra. Pacha es mundo. Y en el mundo de abajo viven también otros seres
otros seres, ¿no? Como los, los, los espíritus, ¿no? De las profundidades, que en quechua se llama supay, que lo han traducido al castellano cristiano como el demonio, el diablo, que no tiene para nada ningún parangón de comparación el supay con el demonio, el diablo, Satanás cristiano, para nada. El supay es el espíritu de las profundidades que puede ser bueno o malo con el hombre, pero que depende de cómo se comporta el hombre. Entonces, el ejemplo más típico es el tío de las minas. Decimos, en las minas de Bolivia, en cada socavón siempre se encuentra la imagen del supay, parecido a la máscara del diablo, ¿no? Parecido, con esa misma, más o menos con esa apariencia. Pero el supay es el dueño de las profundidades, ¿no? Y el supay es convidado a través de rituales por los mineros, pidiendo dos cosas. Por un lado, que los cuide mientras permanecen dentro de la tierra, porque son sus dominios, es su espacio, ¿no? Y segundo, que les permita obtener minerales, porque si el supay, el tío, que es llamado tío, no quiere, no hay mineral. La narrativa dice, cuando el supay no quiere dar mineral al minero, los minerales se entran cada vez más hacia las profundidades. Entonces, el mundo andino está habitado por estos seres, actualmente compuesto por estos tres mundos. Y el comportamiento humano es fruto de la influencia de estos tres mundos. Hay una relación, una conexión energética entre estos tres mundos. Así que la salud del ser humano andino está en relación a la convivencia con los seres de estos tres mundos, del Hanaj-Pacha, del Kai-Pacha, del Uku-Pacha. Siguiente, por favor. Ahora bien, ¿cómo se entiende el sistema de salud en este mundo? En este mundo en el que el ser humano es uno más de los tantos seres que hay. Plantas, animales, espíritus, cerros, estrellas, sol, luna, ¿no? El ser humano vive en armonía con estos otros seres, ¿no? Si no se comporta en reciprocidad con estos seres, pues puede ser afectado en la salud. ¿Y cómo puede ser afectado? Ajá. Um, en el mundo andino, la salud se conserva, se preserva cuando hay unidad entre el cuerpo y el espíritu. Entre el cuerpo y el espíritu. En el mundo andino se llama al espíritu también ahayu, ánimo. Algunos antropólogos diferencian que el ahayu es el espíritu mayor, ánimo es más menor, etcétera, ¿no? Pero lo importante aquí es necesario comprender que la salud depende de que el ser humano viva siempre en unidad con su espíritu, porque así se entiende la salud desde la espiritualidad andina, ¿no? No como lo que decía el primer expositor, que en la biomedicina el ser humano se entiende por el funcionamiento biológico, fisiológico del cuerpo, ¿no? En cambio aquí no, aquí es la convivencia en la unidad del cuerpo y el espíritu. ¿Y cuándo viene la enfermedad? Viene cuando el espíritu abandona el cuerpo, cuando el espíritu abandona el cuerpo. ¿Y por qué abandona el cuerpo? Por muchas razones. Recuerden que este mundo está habitado por muchos seres. El ser humano es uno más, ¿no? Los seres, los espíritus tutelares que habitan en los cerros, en los lugares silenciosos, en las cañadas, en las quebradas, etcétera, tienen hambre, ¿no? Tienen hambre. Y como como todo ser, necesitan alimentación y necesitan agua, tienen sed, tienen hambre y sed, ¿no? Entonces, viene la enfermedad, comprendida desde la espiritualidad,
cuando abandona el ánimo, el espíritu, el cuerpo. Cuando el espíritu abandona el cuerpo, ¿no? En el mundo andino tiene muchos nombres, tanto en el Perú como en Bolivia. Hap-i es el verbo agarrar, y cuando el ánimo se queda, el espíritu se queda en algún lado, atrapado por algún espíritu, se llama hap-ega. Hap-ega quiere decir el espíritu atrapado por un espíritu tutelar hambriento, por un espíritu tutelar hambriento. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que eh, hacer rituales. Entonces, siguiente, por favor. Evangelio, 3 minutos, ¿sí? Hígado. Ya, en 5 acabo, por favor. Entonces, tenemos Bueno, distintas estrategias terapéuticas. Gracias, Nico. Tenemos distintas estrategias terapéuticas en la cultura andina. En Bolivia tenemos una cultura que se ha especializado, que durante el Incario eran como los sanitarios, ¿no? Como los sanitarios de esta región. Se llama la cultura callahuaya. Los callahuayas tienen saberes y conocimientos herbolarios, conocen las propiedades de las plantas para distintas enfermedades, pero también conocen de los rituales más de carácter mágico para sosegar el hambre de los espíritus. Entonces ahí en los dibujos ustedes pueden ver varios actos, ¿no? Entonces, las culturas han desarrollado estas estrategias terapéuticas con agentes expertos en la intervención. Ahora bien, estos rituales tienen efectos psicológicos, pero también tienen efectos fisiológicos, porque el retorno del espíritu atrapado por un espíritu hambriento implica la curación, la sanación, ¿no? El retorno del espíritu implica paulatinamente la desaparición de los síntomas somáticos. ¿Listo? Entonces, la salud se conserva en estas prácticas comunitarias. Pero también hay otros rituales, otros actos celebratorios de solo recomendaciones, por ejemplo, verbalizaciones. Los psicólogos llamamos con palabras curativas, ¿no? Hay también estas sesiones, ¿no? Sesiones familiares, comunitarias de recomendación, de curación, de sanación, etcétera, de atenuación para sosegar las aflicciones psicológicas. Siguiente, por favor, y acabo con esto, creo. Avanzamos, Nico. Ahora sí, conclusiones. Bueno, en el mundo, lo más natural es la diversidad. Por tanto, hay tantas culturas como tantos grupos humanos. Hay tantas psicologías como hay tantas culturas. Entonces, cada pueblo, cada cultura ha desarrollado un sistema de salud en el que se prevén sistemas de preservación, de conservación, de prevención, de intervención para atenuar todos los dolores, ¿no? Somáticos y psíquicos. Pero también hay tantas estrategias terapéuticas como hay tantas psicologías en el mundo, ¿no? Por tanto, hay tantos agentes de salud psicológica como tantas culturas las crea, ¿no? Finalmente, en este desafío del diálogo intercultural e intercientífico, decimos algunos en Bolivia, hay la necesidad de reconocer estos sistemas de salud como parte de la vida de la gente y muy vigentes en la actualidad, ¿no? En la actualidad. En Bolivia hemos avanzado en las normativas para incorporar estas prácticas de salud como parte de las prácticas, como parte de la intervención para sanar todas las enfermedades posibles. Así que hay reconocimiento estatal, pero estas prácticas siguen teniendo vigencia en miles de personas que siguen practicando, ¿no? Que son practicantes de la salud, de la medicina tradicional, con sus componentes psicológico y fisiológico, pero también son usuarios de la medicina moderna. Por tanto, yo creo que eh, esta es la diversidad que también hay que reconocer, que la psicología como ciencia moderna
tiene otras hermanas psicologías de prácticas actuales desde las propias culturas. Eso es todo. Gracias, Bruno. Perdón, Bruno. Dale. Bueno, muchas gracias, Evangelio. Muy interesante también tu presentación, como lo ha sido todas las presentaciones de estos 4 compañeros, compañeras. Les agradezco profundamente el respeto por el tiempo, por su espacio, porque implica también entender que nuestro tiempo también es colectivo y antes de poder continuar la participación en grupos y en salas, quería como retomar les propongo una consigna, si bien va a ser un poco general, pero la idea es de todas estas presentaciones que se dieron hoy, que puedan conversar, qué cosas les resonaron, qué les pareció interesante, cuáles fueron las tensiones también en las diferentes presentaciones, diálogos o desacuerdos o puntos en tensión o conflicto. Pensaba en también cómo, digamos, que la compartida en las salas pueda entenderse también, ¿no? Como continuar con ese diálogo de saberes que pueden cada uno traer desde sus propios territorios, desde sus propias experiencias, y también, bueno, entender cómo se juegan esos saberes populares, esos saberes comunitarios, barriales, en relación a los cuidados, en relación a la salud, a una salud colectiva, ¿no? Y también el desafío de poderlo pensar en este contexto y en esta situación, como nos dice en este sistema capitalista, patriarcal, y la imposibilidad también de una salud, ¿no? Bueno, y conceptos como que en nuestra universidad o en nuestras formaciones, el concepto de sanación, curación, ¿no? Han sido como, bueno, pertenecientes a otros territorios, a otros saberes, ¿no? Bueno, ¿les parece que si tienen preguntas las compartimos hacia el final o por el chat? Ahora vamos a las salas, ¿les Nicolás, parece? Y traten de... ¿Sí? no, que te agradezco mucho esto que dijiste último, porque si bien hay una base de coincidencias, también es rico ver todas las debates o discusiones, incluso cosas que no estamos de acuerdo. Yo no sé si, no es ahora, no sé cómo el formato para que no nos exceda en tiempo, pero de las expresiones, especialmente las de hoy, me surgen un montón de cosas para charlar y bueno, veremos dónde, porque hay cosas incluso, te lo tengo que decir así que no, digamos, hay diferencias, hay desacuerdos que espero que sean bien tomados, pero estaría bueno en algún momento procesarlos y hablarlos, qué sé yo, compartirlos, corregirlos en tal caso. Sí, sí. La idea es que ahora rápidamente nos vamos a las salas, los poder seguir compartiendo ahí con compañeros y compañeras de diferentes puntos de Latinoamérica y darnos unos minutos hacia el final también para poder dialogar. Así Bueno. que, bueno, si les parece, Rodrigo.